Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Ciencia, salud, investigación, educación también, desde luego son temas muy comunes, reconocemos que son temas muy comunes y muy frecuentes en este programa. Y no es casualidad, es que nos gustan. También es verdad que en los próximos días tendremos que abrir un poco nuestro abanico hacia el mundo de la política, entramos en campaña electoral y como mínimo, queremos conocer las propuestas que llevan en sus programas los candidatos de los principales partidos políticos. Pero, como digo, ciencia, investigación, salud, educación, justicia, son temas que nos gusta tratar en este programa porque además, lo hemos dicho muchas veces, consideramos, no es que consideremos, sino que son los pilares básicos de cualquier sociedad o Estado de Derecho que se precie de serlo. Y hoy vamos a hablar una vez más, porque tampoco es la primera vez que lo hacemos, de la FEM, la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, que se constituyó, si no me equivoco, en el año 2001 y lleva, pues eso, 13, 14 años trabajando de manera incansable en la divulgación científica. Uno de sus patronos es el invitado que hoy nos acompaña. Es un hombre que también procede del mundo de la investigación, del mundo de la universidad, no en vano es catedrático de la Universidad de Murcia y es el profesor Juan María Vázquez. Señor Vázquez, buenas noches. Muy buenas noches. Qué importante es la divulgación científica, qué importante es utilizar herramientas o trampolines, por llamarlo así, como la Fundación de Estudios Médicos para proyectar la ciencia y la divulgación, la tecnología al conjunto de la sociedad, ¿no? Sí, absolutamente. En esta fórmula tan conocida de la I más D más I, hubo un tiempo que era I más D más I más D, pequeña. Sí, y era la D de divulgación, ¿no? Y cada vez más, la ciencia tiene que ser abierta, hay que hacer partícipe a la sociedad de los resultados de la investigación, de la ciencia en sí mismo. Y también es importante que con ese conocimiento que se traslada, que la propia sociedad sea capaz de trasladarle al ámbito de la investigación y de la innovación cuáles son sus preocupaciones, cuáles deben ser los retos que la ciencia, que la investigación y la innovación deben de abordar pues para conseguir finalmente una mejor sociedad, que es el fin último de la ciencia, y en eso, desde luego, pues en esta región, en la región de Murcia, la FEM tiene un papel prioritario. Y hablando de esa D pequeña que usted decía, la divulgación, yo siempre que hablo con un investigador, con un científico, suelo hacer la misma pregunta, porque tenemos que dirimir un poco las responsabilidades que tenemos cada uno en este campo, en el campo de la divulgación. Los científicos, por un lado, a lo mejor tienen que ser un poco más, no sé, vender, entre comillas, su producto de una forma más asequible al gran público. Los medios de comunicación tenemos que abrir espacios a la ciencia, a la divulgación. Las administraciones también tienen que mostrarse predispuestas a ello. ¿No es un juego un poco por parte de todos para que esto sea posible, lo de la divulgación? Sí, es un juego e incluso es un equilibrio, y yo creo que vamos aprendiendo en la medida que vamos haciendo cosas, ¿no? Bueno, pues hoy en día, y por poner algún ejemplo, probablemente nadie hubiera imaginado hace años que tuviéramos un concurso de monólogos científicos de tanto éxito como es FameLab, ¿no? O que tuviéramos programas en televisión del formato de órbita laica o de 314, que son formatos mucho más dinámicos que la típica entrevista que estábamos más acostumbrados, o a Tadeo Jones enseñándole a los niños pequeños las grandes infraestructuras científicas de este país de esa manera tan sencilla como se ha hecho, ¿no? Pero efectivamente es un espacio en la que profesionales de diferente naturaleza deben de unirse para hacer llegar al ciudadano de la forma más sencilla la ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, ya, como digo, televisión, incluso películas de cine que tratan de tener luego una respuesta desde el ámbito, estoy recordando algunas recientes del ámbito explicando, ¿no?, los agujeros negros y llevándoles a través de la gran pantalla esto que es lo que significa, pero también, bueno, periódicos, es hoy en día más fácil encontrar noticias de ciencia y de innovación, incluso en televisión y en radio. Tenemos fantásticos programas de radio en esta región en el ámbito de la divulgación científica. Y así también desmitificar un poco la figura del científico, que no es ese señor extraño que está encerrado en su laboratorio, que no sabe, ese señor extraño que no lo es, está encerrado en su laboratorio, pero está tratando de averiguar algo nuevo para el conjunto de la humanidad, ¿eh? Sí, este era el objetivo de la Noche de los Investigadores, que es una actividad que se celebra
en Europa el último viernes del mes de septiembre, además a la misma hora. Se llama la noche porque aunque sea a las 5 o las 6 de la tarde, claro, en Europa ya es de noche, Claro. no en Murcia, donde la Universidad de Murcia está participando desde el año, yo creo que 2006, 2007, y el principal objetivo que tenía la noche de los investigadores era acercar la figura del investigador a la sociedad, básicamente para desmitificarlo. Yo creo que hoy en día se aleja mucho, ¿no?, de esa distancia que podía haber hace años, y es mucho más próximo a través de cosas como la noche o un café con investigadores, que es otro tipo de acción que hay, y cuyo objetivo al final es aproximar la actividad científica al ciudadano, hacer partícipe, ¿no?, al ciudadano de la actividad investigadora. En la FEM, precisamente en el marco de la FEM, de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, pronunció usted una conferencia hace ya 2 años por lo menos, era algo así como la investigación en España, un desafío ineludible, creo que ese era el título de la conferencia, y es que llevamos años, bueno, yo diría que décadas en España, buscando o reivindicando un pacto por la ciencia en el que todo el mundo aparentemente está de acuerdo, todo el mundo cree que sí, que ese es el camino, que hay que conseguirlo, pero falta un compromiso más firme, ¿no lo echa usted? Sí, bueno, y en ese ámbito habrá que seguir desde luego trabajando por un gran acuerdo por la ciencia. Yo creo que instrumentos como la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un documento compartido, la propia Ley de la Ciencia, que fue aprobada en el Congreso con el apoyo de todas las fuerzas políticas, o incluso la recién aprobada Agencia Estatal de Investigación, son instrumentos que deben de avanzar hacia tener finalmente unos compromisos compartidos por todos acerca de la ciencia, porque efectivamente, como yo no lo recordaba, pero es un desafío ineludible, y el progreso y el bienestar de las sociedades dependen de sus científicos y de la investigación y la ciencia que se produzca. Claro, hombre, no podemos ahora, después de estar tantas décadas esperando un pacto por la ciencia, no pretendemos resolverlo usted y yo aquí ahora en 5 minutos, pero ¿por dónde debería pasar un pacto de esas características? Yo creo que fundamentalmente por aumentar la inversión pública y privada en ciencia, en tecnología, en investigación, en desarrollos. Bueno, no solo eso, pero efectivamente poner cuál es el objetivo de inversión respecto al Producto Interior Bruto en el ámbito de la ciencia y la tecnología es importante. La propia Estrategia Española por la Ciencia, Tecnología e Innovación contempla cuál es el objetivo de inversión para el año 2020, y ese debe de ser el objetivo que se persiga, que es la finalización de este periodo, de esta estrategia. Pero como decía, no solo eso, sino acordar cuáles son las principales líneas de crecimiento de la ciencia, ¿no? Cómo debemos de establecer una zona reservada para lo que es una ciencia y una investigación sin ningún tipo de orientación, y cómo también debe de haber aspectos orientados a los principales intereses del país o los principales retos que tiene en estos momentos la sociedad, y que tiene que ser orientada. No significa que tenga que ser aplicada, sino orientada hacia algunos objetivos donde, bueno, pues todo el mundo se puede imaginar, ¿no? Salud, envejecimiento, producción de alimentos, cambio climático, materias primas, recursos naturales. Es decir, sabemos que tenemos unos problemas que a lo mejor no los vivimos ahora, pero los vamos a vivir en un futuro próximo, y que solo desde el conocimiento y desde la tecnología se pueden resolver, ¿no? Por eso es importante también, definir cuáles son los objetivos de una ciencia orientada, que todos los países desde luego deben tener, como tiene el gran programa europeo Horizonte 2020. Es que, lo ha dicho usted antes también, la ciencia es el camino del progreso, la ciencia es el camino del crecimiento. Ha mencionado, por ejemplo, ahora mismo el tema del cambio climático. Pues el otro día con otro invitado hablábamos aquí, a propósito de la cumbre del clima y todo eso, de que por qué no desarrollar o trabajar más en el desarrollo de avances científicos en materia de energías renovables en una región como la murciana, con tantas horas de sol que tenemos, y crear un nuevo modelo económico por ahí, con creación de empleos, y al final de cuentas es la ciencia la que nos lleva por el camino. He puesto el cambio climático y ese asunto como ejemplo, ¿no? Pero a cualquier otro, el envejecimiento de la población, que también ha mencionado usted, en fin, que... Absolutamente, o los propios recursos en alimentos, que sabemos que la limitación va a condicionar, va a haber una disfunción entre los habitantes del planeta, y
y los alimentos producidos en los sistemas que hoy en día conocemos, o el propio recurso agua, tan importante para la región y que desde luego sigue requiriendo de mucha investigación, de conocimiento y de desarrollo tecnológico. Y todo pasa por conocer más, por conocer mejor y por hacer desarrollos que respondan desde luego a los retos que socialmente tenemos en un plazo medio, ¿no? A medio plazo. El otro día hablábamos con el presidente de la FEM, con el doctor Pablo Artal, un poco del presente y del futuro de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura. Nos hablaba en principio, de su intención, en principio, seguir una línea similar a la que se está llevando a cabo, con las actividades parecidas, seguir trayendo o haciendo conferencias y ponencias interesantes, pero haciendo un poco de retrospectiva en lo que a usted le afecta, en lo que a su gestión le afecta como patrono de la FEM, ¿qué balance hace de las conferencias que ha tenido la oportunidad de organizar o coorganizar, de las actividades en las que ha participado? Bueno, yo sigo igual de implicado. Creo que además la Fundación de Estudios Médicos de Molina, y yo la he puesto siempre como ejemplo allá donde he ido, cubre un hueco que probablemente otras instituciones no cubran, ni la parte de divulgación científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de la propia FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que es el llevar grandes investigadores a un número muy elevado de estudiantes preuniversitarios en un momento donde pueden quedar muy definidas sus vocaciones de futuro, entre ellos sus vocaciones científicas. Yo, desde luego, los ratos que he podido pasar con investigadores pues, como Carlos López Otín, como María Blasco, como Mateo Valero, que son primeras figuras de la investigación, no española, de la investigación mundial, y tenerlos con 600 jóvenes atentísimos a lo que estaban diciendo, y luego en un debate, en un diálogo posterior interesantísimo de preguntas que le formulan, yo creo que esto, que es gracias a la FEM, es un trabajo que, como yo cuando he tenido oportunidad de presentar a los conferenciantes y dirigirme a ellos, no se os va a olvidar en la vida, ¿no? A mí no se me va a olvidar en la vida los ratos que he pasado así. Igual que otra de las actividades que vienen haciendo, que son los desayunos saludables, ¿no? Lo que es llevar la alimentación saludable desde el conocimiento a los niños más pequeños, en los colegios, en este caso de Molina de Segura, pues claro, generan hábitos desde pequeños que tampoco los van a modificar probablemente a lo largo de su vida. Por eso va ocupando sitios complementariamente a otra serie de actividades que se hacen en la región, yo creo que de mucho calado, ¿no? Y en ese sentido, junto a las propias conferencias que organizan allí en el paseo o que organizamos en el Paseo de los Rosales, en el colegio, y como digo, todos los conferenciantes van siendo fotografiados y los van poniendo en las escaleras, y desde luego invito a cualquiera que pase por esas escaleras, porque en el mejor de los auditorios donde acudan científicos a hablar no encontrarán mejores investigadores que en esas escaleras del colegio del Paseo de los Rosales. Hombre, con la trayectoria que lleva la FEM, el colegio lleva camino de convertirse en un museo, en el sentido de No, absolutamente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y luego la rapidez de respuesta, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, cuando tuvimos el brote de ébola en España, pues cómo fue la FEM capaz de traerse a los mejores, a los que se estaban viendo todos los días en televisión, a la semana o a los 10 días, y para explicarle, ¿no? a todos los ciudadanos que quisieron acudir a la conferencia, cuál era realmente la dimensión del problema y cómo las autoridades, investigadores y autoridades sanitarias estaban actuando, ¿no? Bueno, esto es capaz de hacerlo la Fundación de Estudios Médicos, y yo creo que todos los murcianos tenemos que estarles muy, muy agradecidos, porque recuerdo que no solo hay actividades aquí, sino que llevan actividades a Caravaca, a Jumilla, a Lorca, a Águilas. El año pasado tuvimos una conferencia interesantísima sobre el centenario del Instituto Español de Oceanografía, y tuvieron los escolares de la zona de Águilas, de Lorca, de Puerto Lumbreras ocasión de visitar uno de los BIOS, de los buques de investigación oceanográfica, el Ramón Margalef, y bueno, acudir a un barco de este tipo con esas edades también son, yo creo que momentos que no se les va a olvidar en la vida.
Decimos con frecuencia que la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura ha traído, decimos, a los mejores investigadores, sin olvidar que en la región de Murcia hay buenos investigadores también, ¿eh? Bueno, también tenemos de los mejores investigadores. Ha mencionado a uno que es nuestro presidente en estos momentos, que es el doctor Pablo Artal, que es el premio Jaime I 2015. Son premios que solo se le dan a los mejores y también es un orgullo, yo creo que para la región de Murcia, para la Universidad de Murcia en particular, pues contar entre su cuadro de profesores con investigadores de la talla de Pablo Artal. A Juan María Vázquez lo vamos a ver estos próximos días en otro ámbito más político y seguramente pues, es en Televisión Murciana y en los demás medios, porque forma parte de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Lo que no sé si, transcurrido el periodo electoral y celebradas las elecciones y demás, si eso le impedirá seguir siendo patrono de la FEM o no tiene por qué haber incompatibilidad. Bueno, yo espero que no. A mí siempre me ha gustado trabajar en el ámbito de las universidades, en el ámbito de la investigación. Estos años que he estado en Madrid he sido patrono y he continuado colaborando. Aquí está mi familia, yo vengo todos los fines de semana y creo que son de esas actividades que son tan, iba a decir que merecen la pena, si es que es tan gratificante que no es ningún esfuerzo el poder colaborar viendo los resultados que tienen sobre, como decía, sobre todo sobre los jóvenes. Y otra cosa, que la investigación es su profesión. La política es una cosa que se presenta a veces en la vida de forma coyuntural, que dura más o menos tiempo, pero que la investigación es su profesión y seguramente lo seguirá siendo. Sí, bueno, ya como decía, yo soy profesor de la Universidad de Murcia. Esto es lo que sé hacer y es lo que he hecho toda la vida. Que es un orgullo. Es verdad, absolutamente. Y he ido aprendiendo en otros ámbitos allá donde he podido estar. Ahora quiero poder, bueno, pues trasladar también esta experiencia en el Congreso de los Diputados, como decía, pero bueno, teniendo muy claro que esto tiene un principio, que tiene un fin y que volveré a lo que es mi universidad y la actividad que realizo, ¿no? Después de haber tenido el honor de representar a todos los murcianos. Muy bien, que si no se nos pase decir que la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura organiza una nueva actividad para el miércoles 16 de diciembre y va a ser precisamente su presidente, Pablo Artal, el que imparta una conferencia titulada Ciencia, Luz e Imposibles. Saben que él es catedrático de óptica y por tanto se va a mover en su terreno. Ciencia, luz e imposibles. El miércoles 16 será a las 9 de la mañana, no va a ser en el Colegio Pintor Rosales, sino en la sala magna del campus de La Merced de Murcia. La entrada es libre y está organizado por la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, uno de cuyos patronos, Juan María Vázquez, ha tenido hoy la amabilidad de acompañarnos para hablar de la actividad, desde luego siempre encomiable, no nos cansaremos de decirlo, que desarrolla la Fundación de Estudios Médicos de Molina. Señor Vázquez, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un placer poder estar aquí compartiendo. Otro día hablaremos de política. Bueno, la próxima vez. Cada cosa en su momento. Efectivamente. Gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. A ustedes también, les agradecemos su compañía, nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Muy buenas noches.